Cuando una joven llega al hospital en trabajo de parto, el experimentado Dr. Edgar se encarga del emocionante nacimiento del bebé. Sin embargo, la mayor sorpresa ocurre cuando él reconoce al padre del niño, lo que lo impulsa a hacer una llamada urgente a la policía. Un misterio que ha persistido durante 5 años está a punto de ser desvelado. Esa mañana, el Dr. Edgar comenzó su turno en el hospital de emergencias, como había hecho durante 8 años. Era una parte integral de ese lugar, conociendo a todo el personal por su nombre y sintiéndose verdaderamente en casa en esa familiar atmósfera hospitalaria. Trabajando incansablemente en el departamento de emergencias, el Dr. Edgar había sido testigo de una serie de casos médicos que desafiaban incluso la imaginación más fértil. Entre las numerosas historias cautivadoras, algunas eran especialmente memorables. Recordaba con cariño las veces en que niños curiosos se habían metido pequeños juguetes en la nariz o cuando los pacientes habían sufrido múltiples cortes en la frente debido a caídas inesperadas. Una de las historias que siempre le sacaba una sonrisa involucraba a una mujer decidida a hacer que su marido dejara de centrarse en su celular y volviera su atención hacia ella. En un acto impulsivo, se tragó el pequeño celular de su marido, creando un momento de sorpresa e incredulidad. Lo que realmente asombró a todos fue que, después de recuperar el teléfono de dentro de ella, aún funcionaba perfectamente. Era uno de esos casos que al Dr. Edgar le encantaba contar a sus amigos, lleno de humor y elementos pintorescos típicos de un día en el hospital de emergencias. El Dr. Edgar estaba disfrutando de un breve momento de serenidad, saboreando el café amargo en su taza, cuando el llamado urgente resonó por los pasillos del hospital. Un accidente de tráfico que involucraba un autobús de la ciudad había resultado en un gran número de víctimas y estaban siendo llevadas deprisa al hospital. Sin dudarlo, tomó un último sorbo de su café, sintiendo el líquido caliente vigorizar sus sentidos, antes de levantarse rápidamente y dirigirse al lugar donde estaban estacionadas las ambulancias. El corazón del Dr. Edgar latía rápido, pero su experiencia y calma habitual lo guiaban en este momento crítico. Sabía que estaba a punto de enfrentar una situación desafiante, donde sus habilidades médicas serían puestas a prueba. Con pasos decididos, se preparó para recibir a las víctimas del terrible accidente, consciente de que cada acción que tomara podría hacer la diferencia en las vidas de aquellos que confiaban en su conocimiento y cuidado. Llegaron las primeras ambulancias y con impresionante rapidez, el Dr. Edgar y sus colegas se movilizaron instantáneamente para atender a los heridos. Algunos tenían fracturas en las piernas y los brazos, mientras que otros tenían grandes cortes, especialmente en la cabeza. Desafortunadamente, algunos llegaron ya sin vida, un doloroso recordatorio de la gravedad del accidente. Era crucial actuar rápidamente en el triaje, dirigiendo a los heridos a las áreas de tratamiento adecuadas. Cuando parecía que todos los heridos habían sido rescatados, llegó la última ambulancia a la escena. Era el último pasajero que se retiraba del retorcido amasijo del autobús. Su condición era crítica, y los paramédicos informaron sobre su estado con expresiones que parecían sugerir poca esperanza. Sin embargo, el Dr. Edgar no compartía la misma opinión. Inmediatamente comenzó a atender al paciente, cuya cabeza mostraba una gran herida, sugiriendo un trauma craneal severo. Fueron necesarias numerosas intervenciones, incluyendo maniobras de resucitación y otros procedimientos para estabilizar al paciente. No había garantías y el optimismo entre el equipo médico era escaso, pero todos sabían que debían hacer todo lo que estuviera en sus manos. Con una determinación inquebrantable, se dedicaron al cuidado del joven, dando lo mejor de sí. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo respondería a todos los esfuerzos realizados para salvar su vida. Finalmente, el turno de trabajo del Dr. Edgar llegó a su fin. Pero después de un día tan intenso, le era imposible simplemente desconectarse del cuidado de sus pacientes. Con el corazón pesado, dejó numerosas instrucciones detalladas para el equipo que tomaría el relevo después de él.
enfatizando especialmente el cuidado necesario para ese joven paciente que seguía inconsciente y en un estado de salud tan delicado. Era un nuevo día y el doctor Edgar estaba de vuelta en el hospital. Durante este turno, muchos de los pacientes que habían resultado menos gravemente heridos en el accidente estaban siendo dados de alta, trayendo un rayo de esperanza a sus familias. Sin embargo, una parte significativa de los pacientes aún permanecía bajo observación o en cuidados intensivos, requiriendo atención continua y constante atención médica. Mientras que la mayoría de los pacientes estaban rodeados por el amoroso apoyo de sus familias, este no era el caso del joven que había sido el último en ser atendido en ese fatídico día. Para complicar aún más las cosas, no había sido identificado. No llevaba documentos de identificación, y entre las pertenencias encontradas en el autobús destrozado, ninguna le pertenecía. Ese joven permanecía envuelto en misterio, un enigma que solo se revelaría cuando finalmente despertara. El corazón del doctor Edgar era particularmente sensible a la condición de ese joven, ya que él mismo tenía un hijo de edad similar. Cada vez que miraba al paciente desconocido, no podía evitar pensar en su propio hijo y cómo se sentiría si estuviera en la misma situación. Este vínculo emocional hacía que la preocupación del doctor fuera aún más profunda y personal. A medida que pasaban los días, los otros pacientes involucrados en el accidente fueron gradualmente dados de alta. La unidad hospitalaria comenzó a recuperar su tranquilidad y el único paciente aún bajo el cuidado del equipo médico era ese misterioso joven. Su condición médica había mejorado considerablemente y los médicos, con cuidado y precaución, habían comenzado a reducir la sedación que lo mantenía inconsciente con la esperanza de que despertara pronto. La policía había sido notificada sobre el misterioso desconocido, pero a pesar de todos sus esfuerzos, también habían fracasado en encontrar alguna pista que condujera a la identidad del joven. La situación seguía siendo un enigma que desconcertaba la investigación de las autoridades. Entonces, finalmente, el joven comenzó a recuperar la conciencia. El doctor Edgar fue llamado de inmediato, y cuando llegó a la habitación del paciente, se encontró con una escena sorprendentemente caótica. El joven estaba en un estado de gran agitación, arrancándose todos los medicamentos y el equipo de monitoreo. Las enfermeras estaban tratando cuidadosamente de mantenerlo acostado en la cama, pero el joven estaba luchando. En medio de preocupaciones por la seguridad del paciente y del personal médico, no hubo otra alternativa que sedarlo nuevamente. Fue un momento difícil para todos, ya que la esperanza de obtener finalmente respuestas sobre su identidad y antecedentes se pospuso temporalmente. En otro intento cuidadoso de reducir la sedación, el joven finalmente despertó más pacíficamente. Sin embargo, su expresión mostraba claramente que estaba perdido en sus propios recuerdos, como si estuviera navegando por un laberinto confuso de pensamientos y sentimientos. Sus palabras eran incoherentes y sin sentido, y era evidente que luchaba por organizar sus recuerdos. El doctor Edgar, con toda la paciencia y compasión que pudo reunir, trató de obtener alguna pista sobre la identidad del paciente, pero el joven no podía armar el rompecabezas de su vida. Su propio nombre parecía inaccesible, perdido en medio de la niebla de su mente atribulada. Con el paso del tiempo, el personal del hospital comenzó a referirse a él como Paul, una forma de proporcionar un sentido temporal de identidad mientras esperaban pistas más concretas sobre sus verdaderos orígenes. Paul continuó siendo una figura reservada y esquiva en lo que respecta a las interacciones con el personal del hospital. Mantenía una postura de aislamiento y silencio, incluso durante las sesiones de fisioterapia y otros momentos de cuidado. Cuando el doctor Edgar llegó al hospital esa mañana para otro turno, fue recibido con noticias devastadoras. Paul, el misterioso paciente, había huido durante la noche. El descubrimiento dejó al equipo médico en estado de shock. Fue un momento de sorpresa cuando, 2 días después de la desaparición de Paul, la familia del joven finalmente apareció en el hospital. Para asombro de todos, se descubrió que su verdadero nombre era Fred. Era un estudiante de intercambio en el país y su familia había pasado las últimas semanas en angustia, buscándolo,
sin imaginar que había estado en ese accidente. Las noticias de que Fred estaba vivo y relativamente bien trajeron un suspiro de alivio a la familia, pero al mismo tiempo trajeron renovadas preocupaciones sobre su posterior desaparición. Habían pasado 5 años desde ese notable episodio, y Paul, cuyo verdadero nombre era Fred, nunca había sido encontrado. El tiempo pasó, pero la memoria de ese misterioso paciente y su fuga seguían vívidas en la mente del Dr. Edgar. Las preguntas sin respuesta sobre lo que le había pasado a Fred y por qué había huido continuaban atormentándolo. Durante este periodo, el Dr. Edgar había progresado en su carrera y se había convertido en el director del hospital. Desempeñaba un papel fundamental en la administración de la institución. Una llamada urgente hizo que el Dr. Edgar dejara su oficina y corriera al departamento de emergencia. Uno de los médicos estaba ausente y el equipo necesitaba desesperadamente un médico para atender a un paciente que acababa de llegar a la sala de emergencias. Aunque ahora realizaba más funciones administrativas, estaba ansioso por volver a la emoción del cuidado de pacientes. Cuando atendió a la mujer, ella se quejaba de un dolor abdominal severo, describiéndolo como un cólico intenso. El Dr. Edgar, con su vasta experiencia, reconoció inmediatamente los síntomas. En una voz calmada preguntó: ¿Cuántos meses de embarazo tienes? La mujer, visiblemente confundida, respondió: No, doctor, no estoy embarazada. Un breve examen fue suficiente para que el Dr. Edgar emitiera su veredicto. Con una expresión de sorpresa y emoción, anunció: Estás en trabajo de parto, llama a un obstetra. Pero antes de que la mujer pudiera asimilar el impacto de la noticia y antes de que el obstetra pudiera llegar, el bebé no quiso esperar. El Dr. Edgar, con manos firmes y experimentadas, se encargó de llevar a cabo el parto allí mismo en la sala de emergencias. Nació un hermoso bebé, llenando la habitación de emoción y sorpresa. «Mi novio está afuera. ¿Podrías llamarlo para que vea a nuestro bebé?», preguntó la mujer, sosteniendo en sus brazos ese pequeño milagro inesperado. Una de las enfermeras guió al novio de la mujer hacia la sala. El Dr. Edgar ya se estaba yendo cuando se cruzó con el padre del bebé en el pasillo del hospital. Al reconocer el rostro familiar, tuvo un momento de realización repentina. Era Paul, o mejor dicho, Fred, el paciente que había escapado del hospital hace 5 años. El Dr. Edgar no perdió tiempo y llamó inmediatamente a la policía para informar del hallazgo. Mientras la pareja se reunía, asimilando la sorpresa de la llegada del bebé, él esperó pacientemente antes de buscar a Paul. «Paul, ¿me recuerdas? Hace 5 años fuiste tratado en este hospital después de un accidente», comenzó el Dr. Edgar. Paul miró al doctor por un momento antes de responder, con un destello de reconocimiento en sus ojos. «Sí, lo recuerdo, doctor. Lamento haber huido del hospital en ese entonces. Estaba muy confundido en ese momento. Hasta el día de hoy no recuerdo mi pasado. Encontré trabajo en una granja, donde cuido de caballos. Conocí a mi novia y construimos nuestra vida en nuestro refugio. Y ahora, con la llegada de este bebé, tenemos aún más felicidad en nuestras vidas». El Dr. Edgar entonces compartió la verdad sobre la historia de Paul, revelándole que su familia había estado buscándolo incansablemente todos estos años. Paul quedó completamente asombrado y conmovido por la noticia. Él, que una vez fue un hombre sin pasado, ahora descubría que tenía una familia amorosa que nunca dejó de buscarlo. La noticia llenó el corazón de Paul de alegría y gratitud. Ahora, no solo tenía un pasado, sino también un futuro brillante por delante, con la llegada de su hijo sorpresa. Paul, o mejor dicho Fred, finalmente se reunió con su familia. Aunque aún no tenía recuerdos claros de su pasado, estaba feliz de finalmente entender su historia y tener la oportunidad de construir un futuro con su familia. Con la llegada de su bebé recién nacido, sintió que ahora tenía un pasado, presente y futuro que abrazar. Para el Dr. Edgar, historias como la de Paul, o mejor dicho, Fred, son las que hacían que su profesión médica fuera tan significativa y gratificante. Ser una parte fundamental de la vida de Fred, desde el momento en que lo salvó después del accidente, hasta el nacimiento inesperado de su hijo,
y la revelación del misterio de su desaparición era un testimonio de lo profundamente que la medicina podía impactar en las vidas de las personas. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!